tardes. Bien, pues para concluir la sesión de la mañana de hoy, vamos a proceder a continuación al desarrollo de una conferencia que va a pronunciar don Jesús Caldera, quien fuera ministro de Trabajo, como ustedes bien saben, de nuestro país durante los años 2004 a 2008. Yo conocí a Jesús Caldera precisamente en su época de ministro, llevando la cartera, el Departamento de Trabajo y Seguridad Social y los temas de inmigración. Y curiosamente, esta mañana se lo recordaba, lo conocí después de una invitación que le hizo la Universidad de La Laguna para que participara en un curso de verano, en un prestigioso curso de verano. Esta mañana el representante de la Kaufstein de Austria, de esa universidad, hablaba de sus magníficos cursos de verano, unos cursos internacionales. Pues también en Canarias tenemos esa práctica, tanto en la Universidad de Las Palmas como en la Universidad de La Laguna, y en aquella ocasión vino el ministro para hablar de aquel famoso Real Decreto 2394-2004, era el reglamento de ejecución de la Ley de Extranjería, donde se incorporó en una disposición adicional aquel extraordinario proceso de regularización de nuestra población inmigrante. Era un momento diferente, un escenario distinto, donde nuestro país se había convertido en un país de inmigración frente a su tradicional rol de país de emigración, como consecuencia de un periodo de crecimiento económico que España experimentó en determinado periodo de tiempo y que le tocó liderar como ministro aquella situación donde España tenía que hacer frente a una realidad económica y social muy alejada de las circunstancias que debemos afrontar en la actualidad. Recientemente, Jesús Caldera, que ha pasado a liderar esta fundación que se conoce con el nombre de Fundación Ideas para el Progreso, pues ha elaborado un magnífico informe sobre la reforma laboral y la crisis, en particular cuál es el impacto, cuáles son los efectos de la reforma laboral que acaba de acometer el Gobierno de la Nación a través del Real Decreto Ley 3/2012, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Bien, ¿cuáles son los efectos que esta reforma laboral va a provocar primero en la economía y luego en el empleo, en el mercado de trabajo propiamente dicho? Y ahora, recientemente, ha elaborado también un informe de carácter más específico sobre el impacto de la reforma laboral en la economía y en el mercado de trabajo en Canarias. Por este motivo, hemos considerado muy importante contar con su presencia en estas jornadas europeas que tratan de dar respuestas a los interrogantes que plantea cómo resolver, cómo afrontar el asunto, la cuestión del empleo juvenil en una circunstancia en que nuestro mercado de trabajo no absorbe toda la demanda de trabajo que se lanza por parte de la población comprendida entre 16 y 30 años, según la franja que estemos considerando, entre 25 o entre 30 años. Ahora, como el contrato para la formación ya permite estar contratado como aprendiz hasta 32 años, podríamos decir que la juventud, el techo de la juventud cada vez se va ampliando más. Bueno, yo quiero agradecer aquí la presencia de Jesús Caldera, su disponibilidad, su amabilidad, y hemos convenido en que hará una intervención aproximadamente de 40 minutos, 35 o 40 minutos, con la finalidad de dar paso luego a una intervención por parte del público para que pueda haber un debate entre ustedes y el ponente. Muchas gracias. Jesús Caldera, tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a Margarita Ramos, a la consejera. Gracias, José Carlos, y a todos ustedes. Yo haré una aproximación objetiva. No quiero caer en el espacio del debate político, sino del análisis de fondo. Procuraré de las instituciones del mercado laboral en relación con el modelo productivo de un país, que creo que es lo más importante. Es evidente que el principal problema que hoy tiene la sociedad española es el desempleo, y particularmente el desempleo juvenil.
en el modelo europeo normalmente las tasas de desempleo juvenil son superiores siempre a las tasas de desempleo del resto de los grupos de población, pero normalmente van unidas, es decir, el impacto tanto en tasa de ocupación o de empleo como de desempleo tiene que ver con la situación económica. Si aumenta el paro con carácter general, aumenta más entre los jóvenes y viceversa. Cuando se reduce el paro, si se produce una reducción rápida, se reduce más intensamente entre los jóvenes, al menos en nuestra experiencia. Pero permítame que les diga de entrada que realmente el crecimiento del empleo depende de eso, del modelo económico, de la estructura económica de un país, más que de sus instituciones de mercado laboral. Por supuesto, las instituciones de mercado laboral son importantes, son políticas de acompañamiento, pero el elemento esencial tiene que ver con el modelo productivo. Y les pondré un ejemplo para quienes piensan que una reforma laboral puede solucionar todos los problemas del desempleo. Les pondré un ejemplo con las mismas instituciones, con la misma ley. En Álava, que es una provincia de España, la tasa de paro es del 11% y en Canarias es del 30%. Incluso hay algunos lugares en España que tienen todavía más del 30% de tasa de paro. Y las instituciones son las mismas. Es decir, la norma es la misma, la ley es la misma, pero sin embargo se produce un resultado muy diferente. ¿Por qué? Pues en mi opinión debido a la diversa estructura productiva, también a la cultura de entendimiento de las relaciones laborales, pero a la diversa estructura productiva sobre todo. De manera que ya sé que ahora que estamos todos angustiados por este problema y tenemos que buscar soluciones, echar la vista atrás solo a unos pocos años puede parecer un ejercicio de autocomplacencia, pero no lo es. Es decir, efectivamente, yo fui ministro entre 2004 y 2008, no tiene ningún mérito, solo el de los ciudadanos que nos dieron su apoyo. Y en mi tiempo como ministro, la economía española fue capaz, en el año 2007, en el tercer trimestre del 2007, fue capaz por primera vez en su historia de alcanzar la misma tasa de actividad económica que la media de los 15, no de toda Europa, de los 15, la misma tasa de empleo y la misma tasa de desempleo. Nosotros llegamos a tener un 7,9% de desempleo y llegamos a tener una tasa de empleo de casi el 72%. Es decir, que llegamos a equipararnos a Europa. ¿Qué ha pasado? Ustedes se preguntarán, ¿qué ha pasado para que se haya producido una caída tan violenta? Ha pasado, uno, que la estructura económica en España tenía ciertas particularidades, por eso hay que cambiarla, y si no la cambiamos, no generaremos empleo. Es decir, no vamos a generar empleo por hacer una reforma laboral, créanme, ¿no? Sino si cambiamos la estructura económica, porque aquel resultado derivaba de un sector sobredimensionado, el sector de la construcción, tanto residencial como civil, que incluye infraestructuras, que llegó a tener un peso del 13,5% en el PIB de España. Fíjense ustedes, el 13,5%. Ahora hemos perdido casi 5 puntos de peso en la estructura económica. Y todavía es alto. Eso quiere decir que de todo el empleo destruido desde principios del 2008, que han sido 2.900.000 empleos, 2/3 están directa o indirectamente relacionados con el sector de la actividad de la construcción. 2/3. Y del modo en que ha contaminado al resto de la actividad económica. Por tanto, sería un verdadero suicidio en términos económicos, permítanme utilizar esta expresión tan fuerte, el que no fuéramos conscientes de ello. Y que si pensamos que la economía es cíclica y todo volverá otra vez al lugar original, nos estamos equivocando. Lo digo porque, en mi opinión, la reforma laboral que ahora se ha cometido tiene esa visión de que la economía es cíclica y de que todos los sectores económicos van a volver a tener el mismo peso en la economía nacional, y no es verdad. Es decir, nosotros no podemos seguir construyendo 1 millón de viviendas porque no hay demanda. Por tanto, la economía española se enfrenta a un doble problema: desempleo, muy grave, y cambio de modelo productivo. Pero hay que ser honestos y decirlo, y hay que ponerlo encima de la mesa. Es decir, no solo es el problema del desempleo, que es muy grave, sino el del cambio de modelo económico, porque la construcción no volverá a ocupar un 13% del PIB. Es más, cuando yo era ministro, nosotros construíamos más viviendas que Francia, Alemania e Inglaterra juntas.
pero Alemania rehabilitaba el doble que nosotros. Fíjense ustedes qué diferencia. Es decir, Alemania cogía su parque inmobiliario y rehabilitaba, que es una actividad muy eficiente, por ejemplo, para hacer un cambio en la rehabilitación a la hora de consumir menos energía, porque los edificios construidos hace un siglo tenían una orientación y ahora ese consumo energético es imposible de mantener en el mundo que vivimos. Bueno, ellos rehabilitaban el doble y nosotros construíamos mucho más con todo lo que eso implica de ocupación de espacio, de consumo de recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que hay que entender que hay que hacer un cambio productivo. Si no conseguimos hacer ese cambio productivo, es imposible volver a las tasas de empleo de entonces. Y entonces, si en la actual reforma, que es una política de acompañamiento, hubiera incentivos positivos a ese cambio económico, yo estaría de acuerdo. Y hablo solo en términos económicos. Luego hay otra parte en la que se reducen derechos de los ciudadanos, que no me gusta, pero que hoy no voy a analizar. Pero desde el punto de vista puramente económico, yo me cojo la reforma laboral y digo, a ver, ¿qué incentivos hay para un cambio de modelo económico? No hay ninguno. Vamos a ver, ¿qué incentivos positivos hay a que quien invierta en sectores que tienen que tomar el relevo del sector tradicional de la construcción tengan más ayudas? Ninguno. ¿Qué incentivos hay, por ejemplo, a que si tú contratas a alguien para hacer una tarea de rehabilitación tenga más ayudas? Porque es mejor para el país, es mejor para la reducción de consumos, es mejor para el empleo, es mejor para la sociología urbana y para nuestro modelo de vida, que está basado, saben ustedes, nuestro modelo de vida está basado en un consumo exagerado de recursos, en el típico modelo norteamericano de los años 50, que es un desastre, con perdón. Es decir, de hecho, hemos ido sprawling, ¿no?, extendiendo las urbanizaciones para el uso de vehículos. Cada vehículo, cuando lleva una sola persona, el consumo energético es el mayor despilfarro que se ha conocido a lo largo de la humanidad, porque mover un vehículo y consumir esa energía para transportar a una sola persona o a dos es un verdadero desastre, es insostenible en términos económicos, y ese es el sistema que hemos aplicado. Por eso hay que hacer un cambio, es decir, y realmente, si en el sector de la construcción vamos a rehabilitar, manteniendo espacios urbanos, tejido urbano, reduciendo, por ejemplo, consumos energéticos, se puede llegar a reducciones hasta del 70% de los consumos habituales, reintroduciendo técnicas más de construcción más adaptables a esa reducción de consumos energéticos, estaremos creando empleo. Pero hay que poner los incentivos. O en el sector de la biotecnología. Antes hablaba con una persona que es un experto biotecnólogo. La biotecnología es esencial para el desarrollo de otras múltiples actividades y prestaciones de servicios. O las ecoindustrias, que tienen que ver con la gestión de los recursos naturales, del agua, esencial, de las masas forestales y, por ejemplo, de la posible utilización o creación de energía a partir de biomasa, que es neutral en términos de emisión de gases de efecto invernadero, o las energías renovables, donde por primera vez España es un país que está exportando tecnología punta. No lo habíamos hecho nunca en nuestra historia económica. Nosotros no habíamos exportado nunca tecnología de última generación, ¿no?, the art of the state, que dicen los británicos. No lo habíamos hecho nunca, pero ahora exportamos, por ejemplo, tecnología termosolar. Son estas grandes torres que concentran la energía de múltiples espejos, que lo transforman luego a través de una turbina en producción ordinaria de generación eléctrica, de electricidad, o la tecnología eólica, que no lo habíamos hecho nunca, pero somos una potencia en términos internacionales en esa materia, que hay que promover, o las tecnologías de la información y la comunicación, o las industrias culturales. España mantiene el peso, a pesar de la crisis, de las industrias culturales en el PIB. Somos una potencia en libro, dentro y fuera de España. O las industrias sociales, que tienen una enorme importancia, y que, lo digo para que quien gobierna ahora, se dé cuenta de que hay determinadas inversiones que, además de tener contenido social, generan actividad económica. Hay un ejemplo básico, la ley de la dependencia. Yo tuve la fortuna de ser el ministro en nombre del gobierno que elaboró esa ley y la envió al Parlamento. Su aplicación ha generado 250.000 empleos y se ubica en un nicho de empleo que va a crecer extraordinariamente, porque todos aquí presentes, queridas amigas y amigos, vamos a ser dependientes.
El dependiente es aquella persona que ya por sí misma no puede hacer los actos cotidianos de la vida diaria y necesita la ayuda de un tercero. Si no llegas a ser dependiente, malo, ¿no? Porque te quedas por el camino. Pero quiero decir que es un sector en permanente crecimiento debido al alargamiento de las expectativas de vida. Todo eso tiene que ver con la economía y tiene que ver, por supuesto, con la actividad económica y con la respuesta que un país debe dar para generar empleo, aunque sea más lento en su conformación, pero es mucho más seguro y más sostenible en su futuro. Por eso soy bastante crítico desde el punto de vista del impacto de esta reforma, en este informe que hemos elaborado, sobre el modelo productivo, porque en mi opinión envía, luego lo veremos muy brevísimamente, varios elementos o incentivos negativos en lugar de incentivos positivos. Y eso me preocupa, porque me preocupa la estructura económica del país. En Canarias, como saben ustedes, los datos de desempleo son muy negativos. Lo han sido siempre, quiero decir siempre, han estado siempre por encima de la media nacional. Seguramente tiene que ver con la estructura productiva y, por tanto, seguramente tiene que ver con que tenemos que hacer un esfuerzo por modificar esa estructura productiva. En este momento, la tasa de desempleo juvenil es del 50%, la de los jóvenes entre 16 y 20 años, aunque a mí no me gusta utilizar esta parte de la segmentación de edades, es la metodología europea, pero sinceramente, entre 16 y 20 años, los jóvenes tienen que estar o formándose, esa es mi opinión, formándose en el sistema educativo en estado puro o en sistemas de formación y aprendizaje, que es una cosa que nos falta por desarrollar y que más nos valdría copiar el modelo alemán a fondo, el llamado modelo dual, porque da muy buenos resultados. Es una de las propuestas que yo hago, que lo intenté en el gobierno y no tuve fortuna, porque en las conversaciones de diálogo social entonces no se apreciaba la necesidad de fortalecer la parte de aprendizaje y formación, ambas, que es el modelo que se utiliza en Centroeuropa, sobre todo Alemania, Austria, Dinamarca, Holanda, y que genera muy buenos resultados. Entonces, os decía que entre 16 y 20 años la tasa de paro en Canarias es del 63% entre los jóvenes. Es una tasa, bueno, ya que se sale de todo, se sale de cualquier consideración. Bueno, tenemos ese problema, como lo tenemos con carácter general, la tasa de paro global es de un 24%, pero para hacer frente a esa situación hay que hacer un buen diagnóstico. El buen diagnóstico tiene que ver con la segmentación del análisis. Es decir, no resolveremos el problema si no somos capaces de segmentar y elaborar políticas diferenciales para los diversos colectivos con problemas. Y tenemos varios colectivos, uno el de jóvenes que no tienen ninguna formación, otro el de jóvenes que tienen formación que no han finalizado y otro el de jóvenes especializados que tienen una gran formación y no tienen empleo. Pero son categorías muy diferentes y que exigen, en mi opinión, aproximaciones diferentes. Yo tuve también la fortuna de coordinar el programa electoral del PSOE en el 2004, 2008 y 2012, y en este año se ha visto también nuestra evolución en favor de una segmentación en el análisis de las necesidades del mercado laboral. Por tanto, hay que ir a respuestas diferentes, desde luego para los jóvenes sin formación o para los jóvenes que no han finalizado su formación. Una vía esencial es la de la inserción a través del contrato de formación y aprendizaje. Se reguló en el año 2010. Creo que ahora se ha empeorado mucho con esta reforma, sinceramente. Diré por qué. Porque uno de los requisitos esenciales de ese contrato, que se puso en marcha en el 2010, con importantes ayudas económicas, por ejemplo, no se cotiza por parte del empresario, aunque sí se acumulan derechos por parte del trabajador que recibe ese contrato. Uno de los requisitos indispensables era que, el sistema es, tú trabajas en una empresa, tienes un tiempo de actividad de trabajo y un tiempo de formación. Pues el requisito indispensable era que se pudiera obtener la ESO, el título de ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, que es indispensable. Bueno, ahora, increíblemente el gobierno actual lo ha quitado del actual contrato de formación y aprendizaje. Pero es inconcebible, permítanme, no voy a hacer una crítica política, voy a hacer una crítica de análisis objetivo de modelo productivo, pero es inconcebible, perdónenme, y esto se ha destacado poco en el análisis de la reforma, es intolerable. Pero, ¿qué quieres? ¿Un modelo laboral donde tengas contrato de formación y aprendizaje, por cierto, que se pueden encadenar hasta los 33 años? Porque en el nuestro solo había un contrato de 3 años, uno, sin encadenamiento, porque se supone que con un contrato luego pasas al mercado laboral ordinario. Tener a jóvenes hasta 33 años y que ni siquiera sea
imperativo obtener el título de ESO y que reducen la parte de formación. Pero bueno, esto no es el modelo dual alemán, no tiene nada que ver, ¿eh? El modelo dual acabas con una titulación, aparte de acabar trabajando en la empresa. Bueno, yo pondría todos los incentivos ahí. Creo que los incentivos son esenciales. Para los jóvenes formados, por supuesto, pues hay que establecer contratos en prácticas con formulaciones adecuadas y estímulos concretos. Especialmente, yo creo que hay que desagregar y hacerlo en aquellos sectores que tienen más capacidad de futuro. Por ejemplo, jóvenes investigadores. Ya sé que lo que voy a decir puede sonar un poco quizá duro, pero en términos de economía y de resultados económicos hay que primar más esas actividades, hay que poner todavía más recursos en esas actividades que generan resultados de mayor valor añadido para la economía y que son más complejos, claro, y que son más difíciles de obtener las formaciones de esas personas. No hay nada en la reforma laboral a este respecto, nada. Pero bueno, distinga usted. Es decir, es lo mismo contratar con esta reforma que ayer precisamente se convalidó en el Congreso de los Diputados. Es lo mismo contratar a una persona sin ninguna cualificación que a un doctorado. Una persona con doctorado. Pero el impacto económico no es el mismo. Con perdón, no es el mismo, no tiene nada que ver y por tanto hay que ser conscientes de ello. Por tanto, yo iría a segmentar e iría sobre todo a favorecer el que cuando tú estableces una nueva entrada al mercado laboral, lo hagas con incentivos positivos. El más importante de todos, en mi opinión, es el de la formación. En un mundo tan cambiante como este y tan complejo, claro, si tú dices, bueno, ahora hay un nuevo contrato encima de la mesa, que es un contrato bastante atractivo, yo creo, para las empresas y menos para los trabajadores, pero bastante atractivo porque va a movilizar muchos recursos. Lo habrán oído ustedes, el contrato es, empresas de menos de 50 trabajadores pueden hacer un contrato llamado de emprendedores que va a recibir enormes ayudas económicas, 3.000 euros de ayuda fiscal si es el primer contrato, 3 años de bonificaciones a la Seguridad Social, 1.100, 1.200, 1.300 euros, que suman 4.000 euros, ya van 7.000, y si la persona contratada tiene desempleo, la empresa se queda con la mitad del desempleo pendiente de percibir. Y el otro 25% se lo puede llevar el trabajador, que como no hay ningún requisito a cambio, entenderemos que lo que va a ocurrir va a ser que se lo lleva el trabajador y se le rebaja del salario, que es lo que está ocurriendo ya. Bueno, ustedes suman esto y se pone un contrato medio entre 12, 13.000, 14.000, 15.000 euros de ayudas, que es muy alto, es la inversión más fuerte que hemos hecho en los últimos años en generación de empleo. ¿Pero para qué? Fíjense ustedes, no hay 3 requisitos, en mi opinión, esenciales. 1, que la empresa aumente plantilla. No existe en la reforma. Entonces tú dices, ¿pero cómo puede ser? Una empresa de 30 trabajadores contrata a uno nuevo y se lleva 15.000 euros y despide a 3. ¿Lo puede hacer con esta reforma laboral? ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Pero cómo puede ser esto? No, oiga, no. Usted se lleva los 15.000 euros si amplía la plantilla. Si no la amplía, no se lo lleva. Porque estamos socializando el esfuerzo de todos los ciudadanos. Yo le doy a usted ese dinero en esas condiciones. 2, un requisito esencial, permanencia. Invertir en formación de ese trabajador. Si se produce un periodo de prueba de 365 días y el día 365 se rompe la relación laboral, no hay indemnización de ningún tipo, no hay ningún tipo de control y todos sabemos que el trabajador tendrá menos incentivo positivo a formarse porque sabe que su periodo de prueba es excesivo y que en cualquier momento lo pueden cortar la relación laboral, y la empresa también invertirá menos en la formación del trabajador porque este modelo apunta claramente a un desarrollo de una rotación excesiva. Y 3, no hay nada que tenga que ver con formación específica. En lugar de gastar tanto dinero directamente en dárselo al empresario, solo por el contrato que puede deshacer, repito, al año, y que puede destruir una parte de su plantilla por razones objetivas, al menos establece una fórmula de ayuda bien para proyectos que se financien, por ejemplo, inversión o formación específica para el trabajador que es contratado, porque esto, en mi opinión, creo que es verdaderamente esencial. Nosotros hemos propuesto en la reforma, en un texto alternativo a la reforma, que las
bonificaciones que sí mantenemos vayan acompañadas con una vía de incentivo, no esos 3.000 euros de ayuda fiscal, no la utilización del desempleo, que no es razonable, que vayan acompañadas de una línea de crédito de hasta 30.000 euros financiando los tipos de interés. Porque el problema es que lo que hace falta a las empresas no es un despido libre, es crédito para poder funcionar. Entonces es mejor utilizar los recursos, el gasto que vamos a hacer por esta vía que por cualquiera otra. Hemos propuesto una creación de fondo de empleo que vaya en ese sentido a favorecer este tipo de actividades. Bueno, por eso digo que no hay incentivos positivos, en mi opinión. Tienen ustedes que saber también que un elemento esencial para que funcione el mercado laboral tiene que ver con las políticas activas de empleo. Estamos bastante mal en este sentido. Estamos bastante mal. En este momento España gasta en desempleo más que cualquier país europeo. Gastamos más. Incluso más que Dinamarca, que gasta un 4% de su PIB. Bueno, son datos del 2011, pero no habrán variado demasiado. Pero claro, nosotros lo gastamos muy mal. Entiéndanme, muy mal desde el punto de vista económico. Porque fíjense, de los casi 40.000 millones de euros que hoy gastamos en protección al desempleo, más de 30.000 son seguro de desempleo o subsidio, lo que se llaman políticas pasivas. De los otros 7.500 y pico millones de políticas activas, que son esenciales, por ejemplo, que Dinamarca gasta el 1,35 del PIB y España nos llega al 0,60, o sea, gastan casi 3 veces más que nosotros. Eso permite la reincorporación de la gente al empleo. Pues os decía, de esos 7.500 millones de euros que tenemos, bueno, van a ser menos porque este año los presupuestos recortan 1.500, el año pasado se recortaron 150, también se recortó algo, 200, pero este año son 1.500, que es una cantidad muy elevada. Pues en el año 2011, ¿cómo se conformaban esos 7.500 millones de empleos? Perdón, de políticas activas de empleo. Pues fíjense, para formación para el empleo había 2.678 millones. Incentivos al empleo, que son bonificaciones por contrato, 2.450. Y ayudas para la creación directa de empleo, 2.230 millones. De manera que de los 7.500 millones, a formación solo iban 2.678. Pero atención, de esos 2.678 a formación para desempleados, solo 900 millones de euros. El resto va a formación ocupacional, a formación continua, continua, de gente que ya tiene un empleo. Luego, si miramos esto, vemos que en 2011 solo el 0,1% del PIB fue a programas de formación para desempleados. Esto está mal. Y está mal con todos los gobiernos, ¿eh? En mi tiempo, como no había problema, porque realmente es más, teníamos un problema de recluta de mano de obra, teníamos hasta problemas de encontrar trabajadores en determinados sectores, esto era una preocupación menor, aunque yo la tenía, y siempre procuraba dotar de modelos de formación más intensos. Pero ahora es muy grave que de los pocos recursos que hay solo lleguen a los que están desempleados el 0,1% del PIB. Por tanto, no es razonable esta composición, no es nada razonable. ¿Qué se podría hacer? Uno, en mi opinión, hay que intentar que los servicios públicos de empleo, los públicos, individualicen al máximo posible el itinerario de posibilidades de cada desempleado. Ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo, que es muy difícil, pero hay que intentarlo y poner ahí los recursos. Dos, en Alemania, fíjense, cuando el Servicio Público de Empleo no provee un empleo a un desempleado en 3 meses, este desempleado puede acudir a una empresa privada de contratación, que ahora ya por fin se han incorporado a nuestro modelo. Yo estoy de acuerdo, si cumplen la norma, empresas de colocación, agencias de colocación, para ayudar a ese desarrollo. Esto hay que hacerlo con más intensidad. Por supuesto hay que destinar más recursos, quitarlo de donde sea, pero no recortar las políticas activas de empleo, porque es un verdadero error en términos económicos. Combinarlas mejor, las políticas activas y pasivas de empleo, y elevar el número de desempleados que reciben cursos de formación. Desde luego, para mejorar el funcionamiento de los servicios de empleo, hay que mejorar la dinamización con esos itinerarios y la colaboración con agencias privadas.
Para lograr una mayor conexión entre políticas activas y pasivas, tiene que haber elementos de flexibilidad que, por ejemplo, permitan, yo sí soy partidario de que los mayores de 52 años, que cuando ya no tienen más perspectivas profesionales, se encuentran con la garantía de un subsidio, ese subsidio se pueda utilizar compatiblemente con el empleo, especialmente en trabajos de poca cualificación y de baja remuneración. Ahí sí, no como hace el gobierno, que le dice a un joven, si te queda desempleo, te contratan, se lo lleva a la empresa, y el chico que no tiene, joven, que no tiene desempleo, no tiene mochila, nadie le va a contratar. Pero los mayores de 52 años creo que podría ser una buena fórmula utilizarlo flexiblemente, introducir un sistema de rotación-sustitución. Aquí tengo que decir que se resisten mucho tanto las empresas, como los sindicatos, no sé por qué. Rotación-sustitución significa que cuando una persona está en periodos de formación, un trabajador activo, o de baja, por maternidad u otro tipo de bajas, puede haber sistemas de sustitución temporal de un desempleado en ese puesto de trabajo para adquirir formación, para cuando la empresa necesite de nuevo incrementar su plantilla, si las cosas van bien, pueda tener gente formada. Y de esto también lo proclamo para las administraciones públicas, y generar nuevos sistemas, nuevos empleos que fomenten la innovación y la formación. Por ejemplo, nosotros tenemos la tendencia, todos los sistemas de empleo, a considerar al desempleado como una unidad singular. Pero, por ejemplo, hay unas posibilidades, es decir, los servicios de empleo tienen un gran banco de datos. Y entonces, si tú cruzas complementariamente los datos, estudiando el perfil de determinados desempleados, te das cuenta, porque se han hecho ya experiencias piloto, de que poniendo en conexión determinado tipo de desempleados se pueden formar pequeñas unidades, startups, pequeñas incubadoras, inicio de actividades económicas asociativas. Debería ser uno de los elementos esenciales a desarrollar por parte de los sistemas de empleo y de las agencias privadas de colocación, de todos, con más ayudas. Es decir, si por ejemplo eres un autónomo, si eres un trabajador que tienes prestación al desempleo y quieres ponerte como un autónomo, puedes capitalizar el desempleo. Pero si lo hicieran una ingeniera, un economista, un experto o una experta en software y otra persona para iniciar una empresa X, deberíamos darle más ayudas. Es el modelo israelita, no está descubierto, ya está descubierto. Más ayudas, proporcionalmente mayores, porque ese es un sistema que a la empresa que sale bien aporta enormes beneficios al conjunto de la economía. Muchas salen mal, claro. Hay una gran mortandad de ese tipo de iniciativas, pero yo creo que esta sería o podría ser una línea muy interesante de análisis y de aproximación desde el punto de vista, repito, de las políticas activas de empleo. Permítanme ya solo, antes de dar paso al debate, una aproximación a, efectivamente, lo que desde el punto de vista económico significa, en nuestra opinión, el impacto de esta reforma laboral. Miren, hay algo que el Gobierno debería pensar. Lo digo desde la colaboración. Yo no quiero que aumente el desempleo. Cada desempleado es un fracaso de todos, del Gobierno y de la oposición. No nos pensemos que solo del Gobierno y de la oposición. Por lo tanto, yo cuando hablo, y he sido ministro de Trabajo, me gustaría ayudar al Gobierno. Es decir, yo no considero que nuestras perspectivas políticas se fundamenten en el desastre de gestión por parte del Gobierno y en el aumento del desempleo. No, eso es una tragedia social. Por eso creo que todo lo que podamos proponer de alternativas es positivo. Entonces yo al Gobierno le digo, mira, utiliza, si vas a poner recursos económicos, dirígelos mejor y al menos exige que aumente la plantilla de las empresas. Ya sé que has introducido el despido libre. Bueno, eso para otro día lo dejamos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero al menos desde el punto de vista económico exige resultados. O si tomas decisiones desde el punto de vista del mercado laboral, mira a ver qué impacto económico van a tener. Hoy estamos en recesión ya. Por tanto, cualquier economista, y ustedes cójanse Financial Times y New York Times. New York Times es un periódico norteamericano, Financial Times es un periódico británico. Financial Times, conservador, bastante conservador, y New York Times, progresista. Ambos coinciden en el análisis de lo que está ocurriendo en Europa, ambos, que no hay políticas de estímulo al crecimiento económico y que solo hay una política excesiva de
excesiva de austeridad y de reducción del gasto que puede sofocar o asfixiar definitivamente las posibilidades de crecimiento económico. Y estamos hablando, no hablo de términos ideológicos, hablo de análisis puramente en el que coinciden economistas liberal conservadores y progresistas, en el que coinciden Krugman, que escribe en New York Times, y los columnistas de Financial Times, que son bastante conservadores. El otro día había un editorial de Financial Times impresionante sobre Europa, y en España estaba grabado, decía, pero vamos a ver, ustedes no tienen una política de estímulo a las infraestructuras, y hay espacio para tenerla. 2, ustedes no tienen una política de estímulo a los sectores sostenibles que fomenten un cambio del modelo productivo, especialmente energías renovables. Es que aquí nadie sabe el coste que está suponiendo en términos de oportunidades económicas el seguir pegados a la vieja economía de los fósiles, ¿no? De la producción energética basada en carbón, petróleo y gas, que no solo está poniendo en riesgo el futuro de la humanidad, sino que nos está destrozando desde el punto de vista de avances científicos técnicos y de adaptación a un cambio de modelo productivo, que cuando queramos hacerlo no sé si seremos capaces, porque si abruptamente, según la Agencia Internacional de la Energía, el peak oil fue alcanzado hace mucho tiempo y se va reduciendo las reservas y por tanto el precio va a continuar subiendo, pero hay intereses creados que pretenden exprimir el máximo beneficio hasta del último barril de petróleo o del último unidad de gas que nos puedan vender. Entonces el coste es brutal. Y decía Financial Times, ustedes no tienen en Europa una estrategia en este sentido, ni tienen una estrategia de políticas activas de empleo y de formación. Movilicen recursos comunitarios para poder hacerlo a cambio de profundas reformas, claro. Estoy de acuerdo, no como dice Financial Times, pero creo que hay que hacer reformas. Pero las reformas no dan resultado en un día, ni en una semana, sino en varios años. Estamos dispuestos a sacrificarnos, pero necesitamos un espacio para que la economía no se muera del todo. Hoy otra vez la prima de riesgo de España se ha disparado, la bolsa se hunde. Claro, si no hay perspectivas de crecimiento económico, ¿cómo vamos a pagar nuestras deudas? Como decía Krugman en un artículo del New York Times, si es solo con que la base fiscal crezca un poco más rápido que el incremento de la deuda, puedes financiarla. Aquí estamos haciendo lo contrario. Y ponía el ejemplo de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial la deuda era inmensa, se diluyó en un largo periodo de crecimiento económico y se pudo financiar de forma muy sencilla. En esto coinciden hoy ambas tendencias, salvo la señora Merkel y el señor Sarkozy, que se presta mucho a criticarnos, pero no a decirle a la señora Merkel, de quien es un sencillo asistente, no hace nada más, no es capaz de decirle que sus posiciones económicas son un error para toda Europa, por supuesto para España, pero también para el resto de Europa. Entonces, mire usted a ver cómo es el impacto de sus medidas en el modelo económico. Entonces, si estamos en recesión y la economía va hacia abajo, ¿qué te diría un economista cualquiera? Oiga, usted empeñe su alma al diablo si es preciso y haga políticas anticíclicas, no procíclicas. Haga políticas en contra del ciclo. Haga políticas que paren la caída económica y que vayan contra el ciclo. Cuando las cosas van muy bien, es diferente. Haga usted eso, aunque tenga que apostar por 20 años de esfuerzos luego continuados, que nunca lo vamos a dar, para poder recuperar de nuevo o devolver aquello que hoy está gastando. Bueno, pues esta reforma laboral es absolutamente procíclica. Claro, si facilitas el despido en tiempos de crisis económica. Y además hay una cosa muy grave, que no tiene nada que ver con el modelo alemán, que dicen que copian. O sea, el gobierno ha creado un sistema en el que no hay jerarquía de medidas. Consejera, una empresa para adaptarse a la crisis económica tiene que tener diversos instrumentos. Por supuesto, lo llamamos flexibilidad interna y externa. Interna, reducción de jornada, por ejemplo. Pues sí, si va muy mal la cosa, antes que destruir empleo, reduce jornada, lo que hacen en Alemania. Reducción de salarios, quizá, acordadamente. Movilidad, cambio de funciones. Esas son las medidas de flexibilidad interna, que deberían tener una jerarquía. La medida más dramática de flexibilidad externa, despido. Bueno, pues el gobierno ha hecho en esta reforma, las ha puesto todas en el mismo nivel. Todas sin jerarquizar, con lo cual tú puedes elegir el despido en lugar de otras medidas menos traumáticas, que es lo que exige la economía alemana, el modelo alemán. No, usted primero empieza por allí y solo cuando no hay más remedio va al despido. Si no, no se lo autorizo. Esto es lo contrario. Por tanto, procíclica, va a aumentar los despidos, sin ninguna duda.
El Gobierno ya considera que va a haber 600.000 empleos destruidos. Fíjense, para Canarias, tengo aquí el informe de la parte de Canarias, la previsión gubernamental es de una pérdida este año de 26.000 empleos. Nosotros pensamos que por el efecto inducido de la reforma laboral serán seguramente otros 8.000 más, 34.000, repito, no quisiera equivocarme, pero va a ser así, que se sumarán a los 85.000 empleos perdidos en Canarias desde el 2008, desde que empezó la crisis. Bueno, pues hay ese efecto amplificador de la caída económica. Dos, dado que se permite reducir salarios de forma unilateral por el empresario, solo si hay 3 trimestres de caída de ingresos, no de beneficios, de ingresos, sin control jurisdiccional, porque no hay control, no hay control de la razonabilidad de la medida, solo si de la medida se ajusta a la causa. Es evidente, si la empresa te presenta unas cuentas que dice, mire, yo he ingresado 1.000.000 de euros el trimestre anterior, este trimestre ingreso 999.999, exagerando por 1 euro, y el siguiente trimestre 2 y el siguiente 3, bajo un 30% el salario de la plantilla, o despido por vía objetiva a 1/3 de la plantilla, autorizado. Y el juez no puede hacer nada. El juez solo puede verificar si efectivamente se ha producido esa caída de ingresos, pero no la razonabilidad de la medida, ni su proporcionalidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que habrá claramente una reducción media de salarios. Ya estaba ocurriendo, hay que ser honestos, en 2011 hemos perdido salarios, el 1% debido a la crisis, ¿sí? En 2011, y gobernaba el Partido Socialista durante 3 trimestres, se ha producido una caída de un 1% de la media salarial. Es normal en un tiempo así, pero para este año el Gobierno considera que la caída va a ser del 1,1%, yo creo que va a ser superior debido al impacto de la reforma laboral, se puede ir al 2%, y eso va a significar una reducción adicional de renta familiar disponible, menos ingresos para el Estado y más gasto, y por tanto una caída adicional del PIB. Y eso es lo que me preocupa porque esos efectos microeconómicos, no hay incentivos a la formación, no hay incentivos al cambio de modelo productivo, no hay programas específicos segmentados para cada colectivo que lo necesita, y macroeconómicos, menor renta familiar, menor consumo, menores ingresos para las administraciones, caída adicional del PIB y destrucción adicional de empleo, nos pueden poner este año en una situación verdaderamente dramática, que, repito, en el caso de Canarias se puede ampliar incluso hasta este número de empleos destruidos. Acabo. Lamento que el consenso mayoritario de los economistas sea que España va a tener recesión al menos 2012 y 2013. Ese es el consenso mayoritario de todos los servicios de análisis. Esto es muy duro porque son 2 años sobre una situación ya dramática anterior. Ustedes imaginan, si además de estos 600 o 700.000 empleos que se destruyan este año, el año que viene se continúan destruyendo, corremos el riesgo de perder toda la convergencia conseguida con la Unión Europea en los últimos 30 años. Y yo creo que esto pues exigiría un análisis de acuerdo de Estado, de fondo, de un planteamiento a Europa serio, intenso, incluso radical, fíjense, de la necesidad de disponer de más políticas de estímulos y de reordenar al menos los incentivos. Ya no hablo, fíjense que no estoy hablando del campo de los derechos, desaparece la negociación colectiva, el convenio que va a primar es el de empresa en vez del convenio sectorial o el convenio autonómico o el provincial. Ahí no entro hoy. Al menos en los impactos económicos, los incentivos que envías, por favor, deberían ser incentivos positivos, no negativos sobre el modelo económico. Eso me preocupa mucho y creo que, como lamentablemente es lo que tenemos, pues es lo que va a ocurrir. Nosotros seguiremos dando alternativas como esta. Hemos propuesto aquí las medidas que podrían contrarrestar esa situación, esperando que quizá del diálogo parlamentario pueda salir alguna incorporación de estas iniciativas a la actual normativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Caldera, por esta interesante intervención en la cual se han puesto de manifiesto pues múltiples aspectos puntuales, pero también de carácter general, de la orientación de la reciente reforma laboral acometida en España y su impacto en la generación de empleo por una parte o la destrucción y pérdida de empleo por otra. Bueno, vamos a abrir un turno de intervenciones por si
ustedes desean formular algún tipo de pregunta, consideración, reflexión en voz alta, como técnicos que son la mayoría de ustedes que trabajan en el mundo del empleo, la emprendeduría, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Sí. En primer lugar, gracias por la información tan clara. La pregunta que quiero hacer es simplemente si tenemos acceso a ese informe. Sí, está publicado en... Bueno, tengo aquí una copia, la consejera ya la tiene, pero en la página web de la Fundación Ideas.es está. Okay. Bueno, yo aprovechando el tiempo quisiera comentar alguna cosa al hilo de su intervención. No se ha tocado el tema, pero yo creo que es muy importante. Creo que un déficit importante de la reforma no es solo que no contribuya a conseguir el objetivo prioritario que expone en el preámbulo, ¿no?, en la exposición de motivos: combatir el desempleo y crear condiciones favorables para la creación de empleo, sino que ni siquiera va a poder conseguir el objetivo mínimo de mantener el empleo existente. Y ahora voy a hablar del empleo público, porque se ha venido produciendo una importante destrucción de empleo por parte del sector privado, de las empresas que como consecuencia de la crisis se han visto abocadas a cerrar instalaciones, centros de trabajo, abandonar iniciativas o desviar proyectos de inversión cuyo capital pensaba radicarse en España para desplazarlo a otros lugares geográficos donde ahora mismo sí está teniendo lugar un despegue económico. Vamos a hablar ahora del empleo público, del sector público. ¿Cómo trata la reforma el empleo público? Pues con dos frentes. Y no es que ahora vaya yo a dar otra conferencia, sino una reflexión que me suscita el tema del análisis de los despidos. Si por una parte hay medidas de contención del gasto público y por otra parte no hay inyección a la economía, el sector público tendrá menos actividad que gestionar. No vamos a ir más lejos. Servicio Canario de Empleo, puesto que tiene 170 millones menos que gestionar que en 2011, tendrá menos actividad. Luego necesitará menos recursos humanos. Luego habrá necesidad de amortización. Por tanto, hay que tener claro que cuando hay contención del gasto público hay menos actividad del sector público, de la administración pública y de las empresas públicas. Luego se va a destruir empleo. Y por otro lado, ¿cuál es la medida que introduce la reforma para hacer frente a las situaciones de crisis en la administración pública? Pues hasta ahora había un silencio por parte del legislador. Estas circunstancias no estaban contempladas, puesto que veníamos de un estadio anterior donde nadie se planteaba que pudiera haber necesidad de suprimir empleos públicos. Bien, ahora hay una situación de crisis porque sobran, hay excedentes, necesidad de reorganización o readaptación. La única fórmula que se ofrece es despidos colectivos. No se permite abrir expedientes de regulación de empleo para reducir la jornada. No se permiten fórmulas para abrir expedientes de regulación de empleo suspendiendo temporalmente parte del empleo público, permitiendo que entren en un periodo los empleados públicos de percepción de prestaciones y luego volver a recuperarles pasado un periodo de tiempo. De manera que yo creo que hasta ahora ha habido mucho sacrificio de empleo del sector privado, pero ahora estamos comenzando en toda España y en Canarias también, estamos comenzando a registrar ya pérdida de empleo público. Por consiguiente, se han anunciado cifras en torno a destrucción de empleo. En Canarias, en este primer trimestre, ya llevamos registrados como demandantes de empleo, nuevos demandantes de empleo, aproximadamente, por dar cifras cerradas, 17.000. Parte de ellos serán personas que han perdido el empleo y otra parte serán nuevos activos que se incorporan como demandantes de empleo.
pero las cifras son muy preocupantes. En ese sentido, yo quería preguntarte, Jesús, ¿cómo ves, qué futuro le ves a la conservación del empleo público? ¿Sí? ¿Cómo en estas circunstancias de contención de la actividad del Estado, de la actividad económico-pública, prestación de servicios esenciales para la comunidad, pero también actividad económica del sector público, cómo ves las perspectivas de conservación del empleo público? Sí, estoy preocupado. Yo además creo que, sinceramente, que es inconstitucional en este punto la reforma laboral. Un punto más de inconstitucionalidad. Nosotros, en el Grupo Parlamentario Socialista, si no hay cambios en los elementos esenciales, presentaremos recurso. Y digo por qué. Porque el empleo público, cuando está adscrito a la prestación de servicios esenciales, no puede tener el mismo tratamiento que un empleo privado, porque estamos afectando a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Y sobre todo por una razón adicional, porque efectivamente mientras la reforma predica flexibilidad para todo, para despedir, por ejemplo, es inflexible en las administraciones públicas, no le deja elegir. O sea, es inconcebible. Estamos hablando de personal laboral, ¿eh? No estamos hablando de personal funcionario al que no se puede despedir por protección legal. Pero hay muchos personales laborales que han ganado su posición en procesos competitivos y también pueden ser despedidos. No pueden, deben ser despedidos. O sea, la reforma es perversa en este punto, permítanmelo que lo diga, porque dice, si hay una insuficiencia presupuestaria sobrevenida de 3 trimestres, esto claro, ¿y quién no tiene una insuficiencia presupuestaria sobrevenida en 3 trimestres en estos tiempos? Llevamos 3 años en que todas las administraciones ingresan menos cada trimestre, claro. Entonces, solo con que se dé esa circunstancia, si eso pone en riesgo, a juicio subjetivo del ente, la comunidad autónoma o el ayuntamiento o el cabildo, la prestación del servicio, no hay más remedio que despedir, que extinguir el contrato de trabajo, porque es una barbaridad. Es decir, como decía la consejera, ¿por qué no me dejas presentar un ERE de reducción de jornada o de suspensión de puesto de trabajo hasta que las cosas vayan mejor? O, ¿por qué no hacemos algo? Por la vía de la no reposición de efectivos, es una forma de hacer un ajuste que se está haciendo. Es decir, cuando la gente se va jubilando, en buenos tiempos repones todo. Ahora que está la cosa tan difícil, dices, bueno, durante un tiempo, en lo que pueda, en lugar de reponer el 100% de los efectivos, repongo un 50, un 75, un 40, un 30, un 20, un 0, pero no despido. Es que te obligan a despedir, o sea, es que es inconcebible. O sea, ¿pero por qué no puedo yo tener los mismos instrumentos de flexibilidad que una empresa privada? No, solo cabe la extinción. Yo creo que es porque, en fin, no sé qué ha pensado el gobierno, pero efectivamente esto apunta a que ahora el ajuste va a ser mayoritariamente de empleo público. El empleo privado se ha ajustado casi todo y ahora viene el empleo público. Y hay otro elemento muy preocupante en la reforma, muy preocupante, que supone también un incentivo negativo y una forma de ignorar por completo lo que es la economía y la sociedad española, y tiene que ver con las políticas de igualdad, tiene que ver con el tratamiento que se da a la mujer. Aquí ocurre otra vez lo mismo. Mientras la reforma es hiperflexible para que no haya negociación colectiva, para que se descuelgue uno del convenio que no le convenga, para que rebaje el salario, para que despida, para todo eso es inflexible, es flexible, ¿no? Hiperflexibilidad. Para los elementos que ahora había flexibles en el modelo, los inflexibilizan. Digo cuáles. La baja, es decir, la excedencia por cuidado de hijos. Hay una norma que permite excedencia por cuidado de hijos. Nosotros en el año 2006 pusimos una bonificación al retorno al empleo. La han quitado. La han quitado. 2, reducción de jornada de trabajo para cuidado de hijos. Reducción de jornada de trabajo. Claro, normalmente, cuando se produce, tú te puedes acoger a ella rebajando el salario, claro. Rebajas el salario. Pero ahora la norma permite una gran flexibilidad. ¿Y sabéis lo que han hecho? Ahora exigen que la reducción sea diaria, que no puedas acumularla en periodos más amplios. Por ejemplo, en fin de semana o en un día, si te conviene. No, ahora tiene que ser tomada diariamente, lo que hace más complejo el uso de este instrumento. O, a través de la negociación colectiva, de lo poco que va a quedar, el periodo de lactancia. Ahora lo habitual es que por cierto, según el Tribunal Superior, el Tribunal Europeo, corresponde al padre y a la madre. Y según este gobierno solo le corresponde a la madre. Eso dice la reforma.
hasta ahora lo que ocurre es que normalmente la madre acumula el periodo de lactancia, son 15 días, a su baja por maternidad. Eso se va a impedir también, te van a obligar a tomarlo en periodos diarios, la media hora durante el tiempo que te corresponde. Con lo cual, es decir, flexibilidad para lo que me conviene e inflexibilidad para lo que no me conviene. Y eso supone ignorar. Que fíjense ustedes, en el último ciclo de crecimiento económico de España, 94-2007, la economía española generó 8,5 millones de empleos, ¿vale? 8,5, que no estuvo mal. De esos 8,5, 60% mujeres, casi 5, 4,8. Mujeres. Es decir, más que hombres. Bueno, y 2 millones de inmigrantes. Mujeres. ¿Quiere esto decir que ese periodo excepcional durante el cual las empresas españolas tuvieron una cuenta de resultados como nunca, que no se olvide, yo se lo suelo recordar a las empresas porque es verdad que ahora están muy mal, pero han estado muy bien, Oiga, yo recuerdo las cuentas anuales de las entidades financieras en España con incrementos del 25% anual de beneficios, 25 anual, En 4 años un 100% de aumento. Es decir, ha sido un periodo excepcional. Me alegro, no lo discuto. Si pagan impuestos me parece bien. Pero ha sido un periodo excepcional. ¿Cuál ha sido la fuerza dominante detrás de ese modelo de crecimiento económico? Mayoritariamente la mujer. Si no se hubiera incorporado masivamente más mujeres que hombres al empleo, no se podía haber dado ese resultado. Por tanto, si tú empiezas a enviar incentivos negativos sobre esta realidad, estás perjudicando el crecimiento económico futuro, lo estás haciendo más difícil. Entonces, yo creo que eso es un error también de perspectiva económica. Por tanto, me preocupa mucho porque empleo público y mujer o políticas de igualdad salen ambos perjudicados. Bueno, si hay alguna otra pregunta, una más, sí. Salvador García Carrillo. Bienvenido, Jesús, a esta conferencia. Me ha encantado oírte, pero quiero hacerle una pregunta tanto a la consejera como a ti. Canarias está dentro de las islas ultraperiféricas. Canarias, en este momento, su nivel cultural en el mundo laboral, como bien sabe, es muy bajo. Los trabajadores en Canarias no están muy cualificados. Entonces, yo quisiera saber primero, ¿qué cantidad está viniendo de Europa para la formación a España, Canarias? Como siempre se ha dicho. Segundo, ¿cómo es posible que teniendo 300.000 parados en Canarias, de esos 300.000 parados le damos formación a un 12, a un 15%, 12.000 o 15.000 trabajadores en desempleo? Entonces, no comprendo, no llego a entender la cantidad que se dedica ahora a la formación de esos parados. Entonces, es decir, que de 300.000, pues 185.000 o 180 se queda sin derecho a una formación. Si a eso lo analizamos, que un 60% son personas no cualificadas, ustedes me dirán qué futuro se le puede tener en cuenta para esa gente. Por tanto, si no vamos a tener ese beneficio por ser isla ultraperiférica, si encima la situación en este momento está como está, yo lo único que le puedo decir es ¿a qué jugamos? Y digo políticamente, porque acaba de decir, es una cosa que es lo que toda persona sensata está diciendo, es un pacto social como la Moncloa, un pacto de Estado, para clarificar y dejarnos de siglas y de partidos y de intereses. Porque mientras que aquí no vuelva a haber un pacto tipo la Moncloa, como aquí no haya un pacto tipo Estado, sinceramente la situación canaria está mucho más perjudicada y peor que cualquier autonomía de la península. Gracias. Bueno, vamos a ver, con respecto al tema de Canarias,
si me lo permite, dado que el señor Caldera va a coger un avión a las 4, podremos despachar sobre este tema. Le voy a dar una última palabra para que cierre con esa reflexión amplia, el tema de la formación, los déficits de formación y las dificultades de unas políticas activas con suficiente financiación para dar salida a esa necesidad de formación. Muy bien, sí. Bueno, yo lo dije en mi intervención, digo que uno de los problemas graves del modelo es que pocos parados reciben formación y que además no hay condicionalidad suficiente, y eso es algo que tenemos que cambiar para el futuro. Eso lo hacen otros modelos europeos mejor que nosotros, pues ese es el camino. Europa financia una parte importante de nuestros fondos de formación a través del Fondo Social Europeo, no recuerdo ahora la cantidad y menos para Canarias, pero claro que ese es el punto débil esencial, es el punto débil esencial que tenemos que empeñarnos entre todos en cambiar. Bueno, pues muchísimas gracias. Pasamos ya al momento de la pausa para el almuerzo.